Atentos porque aunque continúa el movimiento alcista, hemos visto algunas señales importantes en estas últimas horas. ¿Será el fin de la tendencia alcista? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Inversores retiran $331 millones del ETF de Bitcoin de BlackRock. CEO de Mara aconseja a inversores minoristas comprar Bitcoin y olvidarse de él. XRP supera a USDT y se convierte en la tercera criptomoneda por capitalización de mercado. Hashrate de Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico. Índice de miedo y codicia inicia el año en neutral. Y por último, Estados Unidos representa más del 40% del hashrate mundial de Bitcoin. Pero antes vamos a estar comentando cuál es la situación de Bitcoin en el gráfico. Recordemos que en vídeos anteriores llevamos cierto tiempo trabajando esta estructura operativa, una estructura que ya con el desarrollo que tiene entendemos que va a dar inicio a un movimiento importante y por lo tanto debemos de estar muy pendientes para poder cazar todas las oportunidades operativas posibles. De hecho, dentro de esta estructura hemos estado trabajando estructuras internas que también nos han dado múltiples oportunidades, como por ejemplo las distribuciones que hemos tenido durante este movimiento bajista o todo este movimiento alcista de aquí, que es una operativa que se dio después de haber limpiado zona de mínimos y después de haber consolidado ese reingreso. Desde aquí y viendo la ruptura de la estructura bajista, considerábamos que el precio estaba iniciando una nueva tendencia y después de haber visto estos dos eventos que acabo de comentar, valorábamos que podríamos estar viendo la muestra de fortaleza posterior a una limpieza de mínimos y que por lo tanto el principal objetivo del precio iba a ser alcanzar la zona de resistencia, que estaría en los 99.510. Poco a poco el precio veíamos que iba batiendo niveles de resistencia y ayer comentábamos cómo teníamos algunas señales de debilidad en el corto plazo, pero estábamos a la espera sobre todo de ver un potencial movimiento de retroceso para consolidar y continuar con la tendencia, porque habíamos visto cómo anteriormente esta zona media de la estructura de los 95.795 actuaba como una resistencia, pero después de la ruptura vemos que está actuando como un soporte y además utiliza de apoyo la confluencia que había y que comentábamos ayer con el VWAP mensual, iniciando por lo tanto el movimiento de continuación alcista a por el principal objetivo, que os recuerdo que es esta zona de aquí. ¿Pero qué está sucediendo en estas últimas horas? Pues que estamos viendo un potencial evento climático sobre esta vela de aquí precisamente. Estamos viendo un pico de volumen bastante importante, una vela que nos está demostrando cierta presión vendedora por la acción del precio y es probable que el precio no sea capaz de alcanzar esta zona al menos en las próximas horas, porque desde este punto ya empezamos a ver presión vendedora, lo que podría hacer que el precio tenga un retroceso en el corto plazo. Ahora bien, hay que entender también el contexto en el que se encuentra Bitcoin, a las puertas de iniciar el fin de semana. Y ya sabéis que por lo general el fin de semana el precio tiende a lateralizar, por lo que desde mi punto de vista e intentando anticiparnos un poquito más al mercado, creo que el precio va a estar lateralizando durante el fin de semana sobre esta zona de aquí. ¿Pero qué problema tenemos? Que todavía no ha iniciado la estructura para este fin de semana. Sí que creo que este puede haber sido el máximo y que por lo tanto esto va a ser la resistencia de esa estructura, pero no tenemos ningún nivel para situar el mínimo, por lo que de momento vamos a dejar marcada esta zona de máximos porque creo que, como os digo, se va a mantener como la resistencia de la estructura, pero hasta el vídeo de mañana no vamos a poder confirmarlo, ya que necesitamos todavía cierto desarrollo. Si desde aquí el precio continúa subiendo hasta la zona de resistencia, pues esto invalidaría cualquier estructura que planteemos, porque además es que no tenemos zona de mínimo sobre la que establecer el nivel de soporte, el AR. Por lo tanto, estaremos esperando durante las próximas horas a ver si el precio tiene un movimiento bajista sobre el que pueda comenzar la estructura y que veamos que empieza a desarrollar también la fase B, que es una de las principales huellas a la que estamos esperando para confirmar el inicio de una estructura lenta. Por lo que sí que debemos de tener en cuenta esta huella que acabamos de identificar para cualquier tipo de operativa que tengamos. Recordemos que hemos tenido esta oportunidad para incorporarnos al movimiento alcista, esta de aquí también, y esta fue la última que nos dio el precio. Y viendo esta señal,
ya podríamos empezar a valorar alguna toma de beneficio o por lo menos proteger la operativa, porque desde este punto y tras ver esta huella, lo que sucede es que aumenta la probabilidad de que el precio pueda frenar la tendencia y por lo tanto nos interesa que en caso de que finalice la tendencia podamos cerrar nuestra operativa en compra y luego ya más adelante estaremos valorando si nos interesa o no incorporarnos en la siguiente tendencia, pero para eso pues también tendremos que esperar a que se desarrolle la estructura y realizar el análisis correspondiente sobre ella, cosa que de momento pues como comprenderéis no podemos hacer porque no existe, y si no existe pues tenemos que esperar a que exista. Y ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde comentábamos ayer que seguía quedando liquidez en zona de shorts y después del movimiento alcista que hemos visto hoy, vemos cómo han limpiado gran parte de la liquidez que había cerca del precio. Pero como veis, si seguimos subiendo, encontramos un nivel que tiene mucha liquidez en zona de shorts. Esto va desde los 100.000 exactamente hasta los 100.500 aproximadamente podríamos decir. Esta zona operativa tiene muchísima liquidez. En zona de longs, como veis, no estamos viendo tanto ahora mismo cerca del precio. Respecto a liquidez de 100x, sin embargo, sí que vemos esta zona de los 95.993. Respecto a liquidez de 50x, vemos que terminan de limpiar todo esto que comentábamos que todavía quedaba en el vídeo de ayer. Liquidez de 25x, continúan limpiando más liquidez que había, porque como recordaréis del vídeo de ayer todavía quedaban algunos niveles, pero esta es la zona operativa que os comentaba antes hace un ratillo. Todavía tenemos mucha liquidez a partir de los 100.000 en adelante. Y ojo porque esto podría ayudar al precio a continuar con el movimiento alcista. Y respecto a liquidez de 10x, pues bueno, cuanto más subimos, más vemos. Sobre todo a partir de estos 102.685, aunque de momento pues nos queda un poco lejos del precio. También me gustaría destacar cómo durante varios momentos hemos tenido en el indicador de tendencia un nivel 3 demostrando tendencia alcista con cierta agresividad y de momento como podéis ver en estas últimas horas se mantiene, así que muy atentos porque en caso de mantenerse este nivel 3 podría indicar que vayan a buscar la siguiente zona con más liquidez, que es esta de aquí que os he comentado. En el multibook comentábamos ayer cómo veíamos bastantes compras en los 96.400. Estas compras creo que no las han llegado a absorber, o por lo menos las que había aquí, porque luego veíamos que se desplazaba aquí volumen de compras y luego terminaba desapareciendo, pero un poquito más adelante volvía a aparecer. No tengo claro si se ha llegado a absorber todo el volumen de compras. Sí que pienso que parte de ese volumen se ha absorbido, pero no la totalidad. De hecho, es que en el volumen no vemos nada significativo. También veíamos ventas sobre estos 99.000 que las terminaron retirando y sí que es cierto que luego pusieron órdenes de venta en los 99.200 intentando marcar ese techo de mercado y lo han conseguido porque vemos que desde aquí el movimiento ha iniciado este retroceso, aunque las órdenes poco después se terminaron retirando. Han aparecido nuevas órdenes que sí que llevan un poquito más de tiempo en los 99.500 y en estos 100.000 podríamos decir prácticamente, porque sería exactamente los 99.970, pero bueno, vamos a decir en torno a 100.000. Y aquí en el corto plazo aparecen algunas órdenes de compra que están siendo absorbidas en los 98.400 y aquí también veíamos en los 98.200. En los mapas de liquidaciones estamos viendo mucha liquidez en zona de longs, ya lo comentábamos ayer, desde los 95.960 hasta estos 93.625, con el pico de liquidaciones en los 93.960. En los CVDs veo compras importantes desde Coinbase y también vemos compras importantes desde Kraken. Bitfinex, alguna venta importante y otras compras importantes. Situación un poco neutra, quizás tirando un poquito más por parte de las ventas. Vemos ventas también desde Bybit en algún punto y algunas compras importantes desde Binance. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs también, sobre todo desde los 98.050 hasta estos 97.660. Y en los mapas de high leverage tenemos dos zonas operativas principales. Primero tenemos los 97.540
y luego tenemos también estos 97.132. Y ahora vamos a estar comentando las noticias. El 2 de enero, el ETF de Bitcoin de BlackRock experimentó una salida récord de 331 millones de dólares en un solo día. Este evento marcó el mayor retiro registrado desde su lanzamiento, destacando una posible toma de ganancias significativa por parte de los inversores institucionales al inicio del año. El CEO de Marathon Digital sugirió a los inversores minoristas adoptar una estrategia de largo plazo con Bitcoin. Durante una entrevista enfatizó que la volatilidad diaria no debería desviar a los inversores del potencial a largo plazo del activo. XRP alcanzó la tercera posición en el ranking de criptomonedas con capitalización de mercado, superando a BNB. Este logro se atribuye al renovado interés de los inversores tras los avances legales recientes en el caso de Ripple contra la SEC, o eso es al menos lo que comenta la noticia. Yo no lo tengo del todo claro porque tampoco estoy haciendo demasiado seguimiento a este caso. Ya lleva muchísimo tiempo y no sé cuál fue al final la resolución. Creo que fue favorable hacia XRP por lo que tengo entendido, y a ver, tendría sentido por lo que estamos viendo en el mercado, pero madre mía la de tiempo que llevan con esto. La tasa de hash de Bitcoin, un indicador clave de la seguridad de la red, alcanzó un máximo histórico en los primeros días de enero. Esto refleja una competencia intensificada entre los mineros y un ecosistema más robusto en términos de seguridad y descentralización. El índice de miedo y codicia de Bitcoin, que mide el sentimiento del mercado, comenzó 2025 en un nivel neutral. Este comportamiento refleja un equilibrio entre la incertidumbre del mercado y el optimismo respecto al futuro del precio de Bitcoin. En 2024, más del 40% de la tasa de hash de Bitcoin fue generada en Estados Unidos, consolidando al país como líder en la minería de criptomonedas. Este dato resalta la importancia de Estados Unidos en la red de Bitcoin, aunque también plantea preocupaciones sobre la centralización geográfica. Increíble la oportunidad operativa que tuvimos en Ethereum en el día de ayer. Como comentábamos en vídeos anteriores, desde mi punto de vista estábamos viendo cómo Ethereum tenía más fortaleza que Bitcoin por diferentes señales que estuvimos observando, como por ejemplo que la estructura operativa que estuvo desarrollando todos estos días atrás estuvo principalmente por encima de la zona media de la estructura. De hecho, es que además no tuvimos un evento de limpieza en zona de mínimos, lo que añade un cierto grado de agresividad a los compradores. Y comentábamos ayer cómo desde este punto, tras la ruptura y el test de consolidación, teníamos una oportunidad operativa en compra, con el principal objetivo de alcanzar la zona de resistencia. Y bueno, como podéis observar, esta oportunidad se ha dado y se ha cumplido al 100%. Ha sido una oportunidad tremenda. Estamos viendo cómo Ethereum sube un 4,5% actualmente, mientras que Bitcoin en el día de hoy ha estado subiendo un 1,3%. Por lo tanto, el análisis de todos estos días ha terminado dando una oportunidad tremenda y además ha sido correcto respecto a lo que se refiere a la comparativa de la fuerza de Bitcoin y la fuerza de Ethereum, sacando con este movimiento además un poquito de ventaja frente a Bitcoin. Enhorabuena a los que hayáis podido cazar esta oportunidad. Si no habéis podido, no pasa nada, porque vendrán nuevas oportunidades en el futuro. Simplemente estate suscrito en el canal para estar al tanto de todas estas oportunidades, ya que las vamos a estar comentando aquí. Y bueno, desde este punto pues solo nos queda esperar a ver si finalmente esta ruptura de la resistencia termina consolidando y dando inicio a un movimiento de continuación alcista que nos pueda llevar a nuevos niveles operativos más altos. Para eso tendríamos que esperar un test de consolidación sobre la zona de resistencia que está en torno a los 3.555 y a partir de aquí pues ya valoraríamos compras en búsqueda del movimiento de continuación alcista. Pero como veis, también si lo comparamos con Bitcoin, Bitcoin todavía no ha alcanzado la zona de resistencia, mientras que Ethereum lo que está demostrando es que no solo la ha alcanzado, sino que la ha roto.
y además por bastante, así una ruptura amplia y estaríamos ya valorando incluso el inicio de un movimiento de continuación alcista. Obviamente, siempre y cuando el precio tenga ese retroceso, test de consolidación para valorar compras y a partir de ahí pues ya valorar la continuación con cierta seguridad. ¿Qué siguientes objetivos podríamos tener en Ethereum? Pues bueno, el siguiente ya lo hemos alcanzado porque eran estos 3600, que es donde teníamos un nodo. No lo habíamos comentado porque no esperaba tampoco una ruptura tan agresiva de golpe o tan temprana, pero sí que tenemos aquí otro potencial objetivo que serían los 3708, tenemos también aquí en los 3860, tenemos los 3916 y también estos 3996. Esos serían los principales objetivos para el inicio de un movimiento de desequilibrio alcista, que de hecho, si esto se termina dando, porque ya estamos trabajando la estructura mayor, también estaría demostrando presión compradora de fondo, por lo que este movimiento de desequilibrio al alza podría ser súper rápido, así que cuidado porque Ethereum nos va a dar muy buenas oportunidades operativas. Ya nos la ha dado en estas últimas horas, pero nos puede llegar a dar una incluso mayor, así que mucho cuidado con esto. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos cómo han limpiado algunas zonas donde había liquidez por parte de los short, pero empezamos a alcanzar, mejor dicho, un nivel que tiene mucha más que lo que habíamos visto hasta ahora. Estaríamos hablando de estos 3655, ahora mismo hay muchísima liquidez sobre esta zona, y un poquito más arriba, en torno a los 3730, también encontramos algo. Respecto a liquidez de 100x, vemos ahora mismo cerca del precio estos 3637 y estos 3.593. Liquidez de 50x tenemos aquí un poco en los 3.420. Liquidez de 25x han terminado de llevar todo lo que había en zona de shorts. Y liquidez de 10x, ojo, porque es esta zona operativa de los 3.660. Y también vemos un poquito más en los 3.715. En el multibook veíamos órdenes de venta en los 3.477, pero las terminaron retirando. Las que sí que se han ejecutado fueron estas ventas en los 3608 y aquí en el corto plazo estábamos viendo órdenes de venta que intentaban que el precio no subiese en los 3618, pero las han terminado retirando en estas últimas horas, o bueno, mejor dicho, en estos últimos minutos. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo mucha liquidez en estos 3410.